a propósito de que estamos ya en la recta final del 2024, el Señor nos quiere dar herramientas, quiere hacernos unas propuestas favorables para que la podamos conocer, la podamos poner en práctica y veamos buenos resultados. ¿A cuánto nos agradan esas propuestas del Señor? Dios nunca tiene una mala idea. Dios todo lo que propone es siempre positivo. Él es el sí y el amén. Lo que Él establece se cumple. Lo que Él habla siempre es bueno para nuestro corazón, para nuestro bienestar. Entonces Él ministra por el Espíritu a su iglesia para que nosotros, luego de estar en el tiempo de alabanza y de adoración, pues llevemos gloria a su nombre con nuestro estilo de vida. Y quiero que hablemos de cómo vamos a terminar el año 2024. ¿Cómo vamos a terminar este año? Este es un día de motivación para tu corazón y de desarrollo para nuestros planes. Así lo veo de parte del Señor. Y confío que Dios te va a confirmar cosas, que hay algunos puntos que tú has anotado en tu escritorio, que tienes en tu móvil, que estás orando por ellos. Pues mira, Dios te va a dar una palabra clave hoy. Tienes que estar atento. ¿Para qué? Para que esa palabra te sirva de activación. Es como que Dios le va a dar el interruptor en el cielo para que se encienda esa oportunidad de gracia. Pero tú y yo tenemos que ser valientes, esforzados y ponernos en movimiento. Dile al que tienes a la par, Dios te quiere en movimiento. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? Trabajando. Y María y Ruth trabajando. ¿No estaba Ruth espigando en el campo cuando recibió su bendición? Amén. Y vimos al Señor desocupado o tranquilo en la casa, lo vimos trabajando. Y cuando sus padres se descuidaban, tenían que ir a buscarlo ¿a dónde? Al templo. Porque él estaba haciéndole preguntas a los escribas, a los fariseos, a todos los que encontraba en el templo, a todo ministro, lo entrevistaba. Y dice la Biblia que la gente se sorprendía de las preguntas que él hacía, del interés que había en su corazón. Y Dios quiere que tú y yo estemos interesados por los tesoros de su reino. Y dice Iván que estamos bajo la piñata de bendición de Dios. Yo lo que no entendí por qué Iván dijo que era así, que tenía que recibirlo. Yo miré a Raúl y le dije, Raúl, yo me ponía así debajo de la piñata, así, pero yo no recibo nada de lo que me cae en el bolsillo. Y Dios nos quiere motivados, nos quiere de esa manera, con esa buena actitud. ¿Cuántos estamos así en esta mañana? Bueno, pues esta palabra es para ti. Siempre hemos escuchado hablar de un gran inventor llamado Thomas Edison. Sabemos de él que tuvo más de 1000 intentos tratando de encontrar el filamento adecuado para la bombilla. En una ocasión le dijeron, ¿por qué no te das por vencido? ¿Por qué no dejas ya esa tarea? ¿No te has dado cuenta que es imposible? A lo que él respondió, yo no he fracasado, solamente he descubierto 1000 formas en las que no se enciende un bombillo. Muchos de nosotros hemos intentado mucho. Hemos logrado avanzar, pero sabemos que todavía hay cosas que no hemos podido alcanzar. Y este no es el momento para que nos demos por vencidos. No importa la cantidad de intentos que lleves en este momento, porque quizás Dios tiene mucho más intentos contigo y conmigo y no se ha dado por vencido, ni se dará nunca por vencido. Entonces tú y yo no tenemos de quién aprender lo contrario. Porque de hecho ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que si 70 veces 7 faltáramos, 70 veces 7 y multiplicado por billones de veces, Él nos va a perdonar y a restaurar, porque su amor es inagotable.
Edison entendió que el éxito no fue resultado de un momento de inspiración. Y a veces tú y yo nos aferramos a ese momento como de alegría, descubrimos algo que podemos lograr y fracasamos. O las cosas no se pueden lograr en el tiempo que esperábamos. Pero él entendió que para lograr su objetivo tenía que llevar a cabo un esfuerzo continuo y aprender de sus errores. Y esa es la actitud que yo entiendo que debemos nosotros asumir. Tomando este ejemplo de vida, entendemos que la determinación es fundamental. Que no podemos darnos por vencido tan fácilmente. Y que Dios envía su bendición, pero a nosotros nos toca trabajar la tierra para poder ver los resultados. Él envía la lluvia, pero lo envía en su tiempo. Él nos da los recursos, pero tenemos que esperar que echen raíces y crezcan. Porque tenemos que definir si queremos, por ejemplo, un matrimonio como la calabaza, que se da en pocas semanas, o como el roble, firme, centenario. Las bendiciones que Dios está forjando en nuestra vida son para la eternidad. Y nosotros no podemos esperar en todo resultados inmediatos. Y sobre todo en lo que es importante, cuesta, el matrimonio cuesta. Llegar a la posición que anhelamos cuesta. Mantenernos en la posición cuesta mucho más. Anhelar un ministerio es una responsabilidad, porque inmediatamente pasas a rendir cuenta delante de Dios. Una cuenta que Dios está esperando que cumplamos con excelencia. Y aquí viene la palabra de activación, Filipenses 4:13. Esto lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la versión que estoy utilizando en esta mañana, Nueva Traducción Viviente, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Siempre que escuchamos esta declaración poderosa, en nosotros surge un pensamiento y es como si el pasaje me estuviera diciendo, puedo hacer todo lo que quiero y Dios me va a respaldar. Aunque usted no diga amén, eso es lo que yo pienso. Cuando yo leo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues entonces yo digo, pues me voy a lanzar. Y no está mal lanzarse, pero tenemos que hacerlo con sabiduría. Porque lo que ciertamente este pasaje declara es que cuando Cristo me fortalece, no hay nada imposible para mí. No está diciendo que todo lo que yo me proponga, Cristo me va a respaldar. Porque si fuera así, entonces el apóstol Pablo tendría que explicar los momentos en los cuales él se lanzó y Cristo no lo apoyó. Por ejemplo, con las enfermedades de sus compañeros. Un hombre que vio tantos milagros, pero los que quizás él más anheló, no los pudo ver materializados en su propia vida, por ejemplo. Él mismo declara, en varias ocasiones le he pedido al Señor que me quite este aguijón de la carne y el Señor me dijo, bástate en mi gracia. O sea que el Señor le dijo en buen dominicano, no te vista que no va. Eso se queda. ¿Y usted cree que él lo recibió contento? Él lo recibió con gozo. Porque la palabra del Señor ciertamente se recibe con gozo. Pero no fue fácil. Fue un gran reto vivir reconociendo que el aguijón iba a estar allí, mortificando su carne. Como una manera de Dios mantener al apóstol Pablo con los pies sobre la tierra. Porque le había dado una revelación tan grande que cualquier corazón se podía atrofiar con la cantidad de poder y gracia que él de parte de Dios estaba comunicando a la iglesia y a todo el mundo. Como una medida de bendición, el Señor puso esa dificultad bajo su gracia y bajo su poder y su autoridad. El Señor estableció esa dificultad. Y esto mantuvo a Pablo con los pies sobre la tierra. Dios tiene su trato contigo y conmigo.
Y puede que lo que tú y yo estemos viendo hoy no nos agrade, pero no podemos nosotros rechazar la prueba. Tenemos que ver la oportunidad que Dios nos está dando en el impedimento, en la carga, en la dificultad. Dice Santiago, ustedes tienen muchos anhelos y deseos en el corazón y la mayoría no los alcanzan por su motivación. Sí, eso dice Santiago 4:3. No lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Porque puede que yo esté pidiendo la promoción en el trabajo, pero es para aplastar al que me avergonzó. Yo quiero hacer justicia, pero muchas veces mi justicia está muy lejos de la justicia de Dios. Y Dios es ese muro de contención que mantiene a raya mis impulsos descontrolados, que muchas veces queremos llevarnos el mundo por delante y olvidamos la gracia, pero el Espíritu Santo nos mantiene con los pies sobre la tierra. Por eso, cuando Cristo me fortalece, ve, por ejemplo, no hay nada imposible para ti y para mí. Dile al que tienes a la par, cuando Cristo te fortalece, no hay nada imposible. Dice un siervo del Señor, J.B. Phillips, en su interpretación de este pasaje, lo traduce de la siguiente manera. Estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Significa que hay listeza y disposición en nuestro corazón. Pero ¿cómo se provoca esa disposición de corazón? Por las pruebas. A través de nuestra experiencia con el Señor. Y aquí tengo que darte una palabra importante y deseo que la recibas en tu corazón. Dios no obra mediante nosotros si primero no lo hace en nosotros. Dios no obra mediante nosotros si primero no lo hace en nosotros, porque tú y yo no podemos guiar a nadie a donde no hemos estado. Yo no puedo guiar al lugar secreto de Dios a una persona cuando yo no he estado en el lugar secreto. Cuando tú le dices a una persona, es que tú tienes que orar, eso no hizo nada. Ahora, cuando tú le dices a una persona, cuando me pasa tal o cual cosa, yo oro y hago esto y aquello, eso transforma. Porque la gente crece y consume lo que tú y yo estamos viviendo en Dios. Para la humanidad, tú y yo somos el libro que el Señor quiere que impacte sus corazones. Porque a través de nuestro testimonio, entonces ellos van a llegar a la misma palabra que hoy nos está alimentando. Pero yo no puedo guiar a nadie al conocimiento de Dios si yo no lo conozco. Yo no puedo ministrar sanidad, bendición, si yo no he recibido bendición y sanidad de parte de Dios. Porque el que ha sido restaurado, restaura. El que ha sido perdonado, perdona. Y el que ha sido bendecido, bendice. Y tú y yo tenemos que ser portadores de esa gloria del Señor. Cuando vemos el ministerio de los apóstoles, ellos aprendieron de Jesús algo importante. Ellos enseñaban, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero ellos también amaban, aunque usted no diga amén, amén. Pero ellos también podían satisfacer las necesidades de la gente. Porque cuando Jesús estuvo con ellos y hubo hambre, Él proveyó alimento. ¿O acaso no le dijeron, la multitud está esperando hambrienta? Y no se multiplicaron los panes y los peces, porque Jesús satisfizo las necesidades del pueblo. Jesús amó al pueblo, por ejemplo, cuando se sienta con la samaritana, cuando tiene la intervención con Nicodemo, está amándolos, está escuchándolos. Y Jesús también enseñó al pueblo. Y tú y yo tenemos que entrar en esta dinámica y mediante esta relación con Dios, pues nosotros haremos cosas mayores
en Cristo. Pero yo no puedo dar, exhibir, ni comunicar lo que no estoy experimentando. Puede que yo lo quiera, pero entonces no se materializa de parte de Dios. Dios obra en nosotros por medio de su palabra, Dios obra en nosotros por medio de la oración y Dios obra en nosotros a través de la prueba. Son mecanismos que han sido identificados en su palabra a través de los años y tú y yo no podemos negarnos a esto. Los padecimientos que tú tienes a nivel profesional tienen que alimentarse del conocimiento de la palabra, porque la Biblia dice que somos preparados para toda buena obra cuando conocemos la Biblia. Los padecimientos matrimoniales tienen que ser sostenidos en oración, porque la oración es un acto de dependencia. Y cuando yo me pongo en oración delante de Dios, yo tengo que esperar en Él. Y ese ejercicio me permite conocerle. Me permite aprender a entender el tiempo de Dios. A través de la oración, yo conecto con el propósito de Dios para mi vida, para mi familia. La oración es un acto de dependencia a través del cual yo no le informo a Dios lo que tiene que hacer, sino que Dios me dice lo que Él está haciendo. Y hasta que tú y yo no entremos en esa dinámica, siempre vamos a ver que los tropiezos son interminables y que sobre todo se van acumulando y generando malestar, estrés y enfermedad en nuestras vidas. Una prueba es una tentación. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, mas no pecó. La tentación no es el problema. El problema es lo que hacemos con la tentación. Jesús estuvo en el desierto y ¿cómo respondió a cada tentación? Diciendo, escrito. Oye, puede que se burle quien sea en la oficina cuando tú digas escrito está, pero esa palabra es la que activa. Esa palabra es la que somete esos demonios que los otros no pueden ver, que están operando en el mundo espiritual. Y tú y yo entendemos que hay algo espiritual, pero no podemos lograr que el otro lo entienda, solamente Dios lo hace. Y entonces tú y yo tenemos que tomar nuestro lugar. En la casa, en el lugar de trabajo, en el ambiente. Jesús decía, escrito está, y pudo mantenerse firme en el momento de la tentación. Cuando el diablo se presentó en tentación delante de nuestro Señor Jesucristo, al inicio, cuando Él estaba fuerte, saliendo del bautismo, no, al final, cuando tenía hambre. Cuando se estaba activando esa humanidad en Él y estaba cobrándole factura, la fatiga, la inclemencia del desierto, la soledad. ¿Cuándo te va a atacar el enemigo? Cuando estés vulnerable, débil, en tu peor momento. Y va a comenzar a atacar en todas las áreas débiles y vulnerables que tú y yo tenemos. Y si no sabemos cómo manejarnos, la prueba se va a convertir en una ocasión de caída. Porque fue una tentación, pero ya es un problema que tenemos delante de Dios y con nosotros mismos. Porque el pecado a quien nos afecta es a nosotros. Y Dios nos quiere hacer libres del poder, del pecado y de la culpa que muchas veces nos impide avanzar. El Señor quiere que cada uno de nosotros pueda decir, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Se presenta la oportunidad, estoy listo. Llega la prueba, estoy listo. Se da el inconveniente matrimonial, estoy listo. Pero si yo soy sorprendido por la tentación, no he tenido tiempo de comunión con Dios,
no estoy captando la señal que se está comunicando desde el cielo, el enemigo va a hacer conmigo y con cualquiera lo que él quiera. Va a presionar. Oye lo que hace el enemigo, el Señor lo reprenda, él presiona, él intimida, él le gusta sorprender, le gusta avergonzar, para cuando nos tenga en ese caldo de cultivo, robar, matar y destruir lo que Dios ha estado logrando en nuestra vida. Tú y yo no podemos entrar en ese juego, en esa dinámica, en esa mentira. Oye, el enemigo tiene el plan de destruir nuestra familia, destruir nuestra nación, destruir nuestras vidas, destruir nuestro negocio. Él no descansa y todo el tiempo, junto a sus ángeles caídos, está conspirando y buscando la brecha. Él la conoce. Y nosotros tenemos que pararnos firmes en esa brecha y decir, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. A Nehemías le dijeron, se levantó Tobías y Sanballat. Él dijo, tomen espada entonces. Vamos a trabajar y vamos a hacer guardia. Y usted sabe lo que hicieron. Esos bandidos comenzaron a enviarle invitación. Por ejemplo, al country del desierto le decían, ven, vamos juntarnos aquí que te voy a brindar un café, Nehemías. Sí, Tobías, Sanballat. Y su grupo de mentirosos. Le hicieron invitaciones a Nehemías. ¿Y qué le dijo Nehemías? Yo voy ahora. Le dijo, no. Le dijo, yo estoy trabajando. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Porque él sabía cuál era la intención que había detrás de esas invitaciones. Hay cosas que a ti y a mí nos pueden parecer hermosas, maravillosas, productivas, idóneas, pero no necesariamente es lo que nos conviene. ¿Cómo puedo yo definir lo que me conviene? Dios me ha dado su palabra, la oración, y me ha dado muchas pruebas para yo aprender de ellas. Si yo no aprendo de mis errores, yo voy a volver a repetirlos. Y posiblemente hoy me encuentre culpando a Dios de todo lo que me está pasando, culpando a la iglesia, culpando a terceros, pero Dios te está diciendo, yo te he dado mi palabra, mi consejo, te he dado un canal ininterrumpido de comunicación, la oración, y te he dado experiencia. La tuya, la de tus padres, la del pastor que te la comunica el domingo y todas las personas que Dios ha puesto en tu camino para que aprendas a depender de Él y conozcas su poder y declares victoria en cualquier dificultad. Te voy a revelar en este mismo momento qué es lo que Dios ha estado haciendo en el 2024 contigo y conmigo. Se lo pregunté. Le pregunté al Señor por qué nos ha sometido a este nivel de prueba. ¿Por qué en el año de exaltación ha hecho cabalgar hombres sobre nuestras cabezas? Nos ha pasado por red, nos ha colocado en el fuego de la prueba y ha desafiado nuestra fe como nunca antes. Te explico. El Señor me permitió entender que Él está despegando nuestro corazón de las cosas no esenciales. Yo sabía que usted no iba a decir amén. No se oyó. Dios está con el bisturí de su palabra despegando de la superficie, de la estructura de nuestro corazón, con toda la agudeza y la precisión posible,
todo lo que, a fin de cuentas, no es esencial. Y te ha tocado vivir separaciones, pérdidas, sufrimiento, dificultad económica. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te está guiando de lo temporal a lo eterno. Es para que tú y yo tengamos un nivel de visión más allá de lo que estamos viendo con los ojos naturales. Esto no se compra. Esto no se aprende con un libro que podamos adquirir en cualquier librería, aun sea de prestigio. Esto se obtiene por la palabra, con oración y por las pruebas. Y a través de esa estructura que trabaja en perfecta armonía como un triángulo, que como figura geométrica sus partes son iguales, estas no se repelen, no se contradicen entre sí. La palabra, la oración y las pruebas trabajan en perfecta armonía de parte de Dios en nuestro corazón. Y Él ha tomado su bisturí y está haciendo esa obra perfecta, regulando los latidos de nuestro corazón con el suyo, para que entendamos que no siempre la orientación de nuestros deseos nos van a conducir al bien, a la felicidad, a la abundancia que queremos y que Él ha diseñado para nuestra vida. Nuestro corazón quiere llenar los vacíos con abundancia. Y el Señor nos está diciendo, solamente conociéndome a mí te vas a sentir satisfecho. Por eso el apóstol Pablo decía, en Cristo me siento completo, pleno, satisfecho. Me puede faltar el dinero, el techo, he tenido abundancia, he tenido escasez, pero esto no ha hecho tambalear mi vida porque yo he aprendido a caminar mirando lo eterno. Pero no nació así de santo. Las pruebas perfeccionaron su corazón. Y cuando tú y yo aprendemos a ver las dificultades como oportunidades en Cristo, entonces sabemos cómo vamos a terminar el año. Cuando tú tomas ese no, dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él está despegando todo lo que no es esencial. Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo. Hemos aprendido, porque en la pandemia lo vivimos, pero como que no lo captamos muy bien. El Señor dice, bueno, la pandemia parece que no fue suficiente y hemos aprendido en el 2024 que las riquezas no son para confiar en ellas. ¿Qué aprendimos? Que las riquezas, el dinero, son recursos. Pero estén o no, el Señor es el que obra y establece todo para bien en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque quizás tenías tiempo acostumbrado a tener y de un momento a otro el Señor dejó la cuenta en cero y dice, dime, ¿moriste? No, casi muero, Señor, ok, pero estás respirando. ¿Y dónde están los muchachos en el colegio? ¿Y el trabajo? Bueno, está ahí. ¿Y la esposa trabajando? ¿Y tú aquí de pie? Y entonces, las riquezas son herramientas, pero no para confiar en ellas. El Señor está despegando con precisión de nuestro corazón a través del bisturí de la palabra y de las pruebas, toda la adherencia, toda la dependencia que había de las cosas no esenciales. Y quiero darte 5 razones para que tú decidas en estos últimos 3 meses del año cerrar, como decimos popularmente, con broche de oro el 2024. Número 1, la razón por la cual tú tienes que luchar y esforzarte para cerrar con éxito este año es para cumplir cada una de las metas que te trazaste. Tú tienes metas que has trazado para el 2024. Te quiero recordar algo importante. Las que lograste, tienes que listarlas. Hay que dar gracias a Dios por eso. Y las que no has logrado no se pueden abandonar. Ahí es que está la falla. Cada meta que se queda abierta es un vacío que estamos dejando en nuestro corazón. Eso se tiene que cerrar. Tiene que haber un cierre con ese propósito.
¿Y cómo se le da cierre a un propósito? Si no se logró en el 2024, prepárate 2025. ¿Tú sabes por qué? Porque la meta número 7 o 8 que se te quedó atrás tiene que ser la número 1 del 2025. Y el Espíritu Santo, si entiende que esa meta no es la correcta, te va a llevar a modificar la estructura de lo que tú escribiste. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y a veces tú y yo ponemos algo que es bueno, pero no está en el sentido correcto. Hermano, ¿qué es lo que usted está hablando? Te explico. No es lo mismo decir, puedo hacer todo lo que quiero, a decir, cuando Cristo me fortalece, nada es imposible para mí. Te dirá, pero eso es lo mismo. Se logra el mismo resultado porque estamos logrando cosas, pero no de la manera que pensábamos. No es lo mismo decir, puedo hacer todo lo que quiero, a decir, cuando Cristo me fortalece, no hay nada imposible para mí. Por eso Dios está alterando en tu agenda la estructura de tus pensamientos, para que a través del conocimiento de su palabra podamos tener precisión a la hora de orar. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos da la sabiduría, la guianza, trae a nuestra mente la palabra para que podamos tener una orientación correcta. Número 2, además de que tenemos que cumplir nuestras metas, la segunda razón por la cual tenemos que esforzarnos en este 2024 es para cerrarlo poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Hay una técnica, hay algo nuevo que Dios te entregó en este año. ¿Y para qué? ¿Para que actualices tu currículum? No, para que lo pongas en práctica. Entonces tú vas a ir a la empresa y vas a tener una propuesta nueva. Eso logra que tú seas un individuo esencial donde te encuentras. Faraón tuvo una visión. Nadie la interpretó. ¿Quién interpretaba? José. Dios le dio una herramienta que lo hizo esencial. ¿Usted cree que fue casualidad? El copero se olvidó de José. José le dice, oye, Dios te va a liberar, pero yo te voy a pedir un favor. Cuando tú estés con Faraón, háblale de mí porque la Potifara me puso una trampa. Y yo estoy aquí injustamente. La esposa de Potifar le tendió una trampa y él llegó a la cárcel. Fue injusto. Háblale a Faraón de mí, para ti eso no es difícil. El copero le dijo, de acuerdo, cuenta conmigo. Y cuando llegó se olvidó de él. Pero Faraón tuvo una visión, un sueño, y nadie lo interpretó. Y el copero dijo, José. El Espíritu Santo lo sacudió y le dijo, José, Faraón, en la cárcel yo conocí un hombre hebreo que interpretó mi sueño y por eso yo estoy aquí. El faraón le dijo, mándame a buscar a ese hombre, y se volvió esencial. Faraón le dijo, yo no puedo gobernar sin ti, yo necesito ese conocimiento que tú tienes. Y José lo que le interpretó fue un sueño. No le dio clase de aritmética, no le dijo que el sol era el centro de nuestra Vía Láctea, no trazó una teoría espacial, no le dio la cura de una enfermedad, le interpretó un sueño. Y el Espíritu Santo le ordenó a Faraón, tú necesitas a ese hombre a tu lado. Porque el cielo gobierna. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El Señor te ha puesto a prueba para darte una práctica y que tú seas esencial. Hay 500 ingenieros, pero tú eres esencial. Amén. Hay 100,000 doctores, pero tú eres esencial.
Y nadie quiere dar un paso sin antes hablar contigo, consultar contigo. Pero tú tienes que tomar lo que has aprendido e implementarlo. Hay un nuevo esquema, hay una nueva idea, hay un cambio para la estructura organizacional, hay un nuevo modelo. ¿Qué es lo nuevo que tú vas a llevar? ¿Qué es lo nuevo que vas a implementar? Porque Dios quiere que pongamos en práctica lo que hemos aprendido en el 2024. Y eso nos va a catapultar al 2025. Esa es la chispa de la bujía de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida para que encendamos. Mira, tú le has estado pidiendo a Dios. El Señor te está respondiendo. Número 3. Para obtener el impulso que necesitamos en el 2025 y lo que tenemos por delante, no podemos ignorar lo que hemos experimentado. Por eso, esa práctica se tiene que anotar, se tiene que listar. Tenemos que ser en ese sentido constantes. Tú tienes que tener, sea digital, sea en tu escritorio, una agenda y comenzar a escribir y a plasmar todo lo que Dios está hablando contigo. Todo lo que tú estás soñando. No confíes en la mente. No confíes ni dependas de la mente, porque cada día te llegan cosas que van a bloquear, a turbar, a cargar tu mente. Pero si lo tienes escrito, lo puedes consultar. Inmediatamente a mí me llega una idea, yo lo anoto. Porque si dejo que pase 15 minutos, digo, ¿y qué es lo que estaba pensando? Yo comencé a preparar este mensaje. El Señor, yo estaba buscando esa señal. Inmediatamente empecé. Matías entró, me hizo una pregunta y a mí se me olvidó el tema que ya había. Él me hizo una pregunta y yo le dije, se me olvidó lo que estaba pensando. Pero lo estaba pensando en ese mismo momento porque él me hizo una pregunta, yo respondí en la mente y solté el tema. Y cuando volví, miré la pantalla, se me olvidó. ¿Cómo lo recuperé? Porque volví a Filipenses 4:13 y recordé que el Señor nos está dando pautas para completar el 2024. Número 4, necesitamos consolidar los buenos hábitos. El que empezó a caminar, el que se apuntó en el gimnasio, el que inició una dieta, el que comenzó una carrera nueva, el que se apuntó en algo diferente, el que comenzó un nuevo trabajo en el 2025 se tiene que afianzar. Yo no tengo que planificar algo nuevo necesariamente. Yo tengo que replantear lo que ya empecé ahora. Tiene que haber una continuidad del propósito de Dios en nuestra vida. Y eso va a traer nuevas ideas que van a ir actualizando nuestra agenda. Y número 5, hay que fortalecer nuestras relaciones interpersonales. A veces somos demasiado independientes y tenemos que apoyarnos un poquito más el uno en el otro, con el contacto, el calor humano, la cercanía, porque la tecnología ha puesto una separación muy grande entre nosotros, tan peligrosa que la pareja está en la misma cama y aún así está a millas de distancia. Ya estamos a punto de decirle a la esposa que apague su luz por WhatsApp. Apaga la luz. Y me arropo, pero ella está ahí al lado mío. Ay, perdona, es que es la costumbre. Y se está produciendo un distanciamiento con los hijos también. Ayer estaba en una casa, mi hija estaba en el segundo nivel y yo estaba en el primero. Y ella me dijo que tenía hambre por mini mensaje. Y usted dirá, bueno, pero ella es muy inteligente. Claro que sí. Pero ya ella no ve la necesidad de bajar la escalera y ir a decirme, papá, tengo hambre. Y yo le puse, ja, ja, ja. Y me dice, tú te burlas de mi necesidad.
ya me quería manipular. Tú quizás has sentido que Dios no ha respondido a tu oración con respecto a tu cónyuge. Y yo te tengo una noticia peligrosa en esta mañana. Él no te va a responder. Porque Él lo que quiere es que tú gires y hables. Te des por vencido. ¿Cuál es la práctica más común? Me acuesto y giro. Doy la espalda. Eso es un mensaje. Claro, tú puedes tener una posición para dormir, pero tú no te acostaste a dormir. Tú estás mandando un mensaje. Y un mal mensaje. Entonces Dios te está diciendo, no te voy a hablar, tú tienes que hablar con Él. Tienes que hablar con ella, entonces luego tú y yo hablamos. Eso es lo que Dios nos está hablando. Aunque ustedes no digan amén. Tenemos que dar ese paso de humildad. Porque estamos comiendo uno frente al otro. Estamos comprando. Estamos hablando. Buscaste los niños y los tenis y los arreglé y todo. Y tú dices, tenemos una buena comunicación. Y el Señor te dice, en serio. Y lo que tú estás sintiendo, tú se lo dijiste. No, Señor, porque lo quiero matar. Bueno, pero para que no lo mates, habla. El Señor nos ha puesto contra la espada y la pared y tenemos problemas. Y tú dirás, bueno, pastor, eso es para el matrimonio. Sí, es para el matrimonio, pero con tu hijo y el compañero de trabajo, tú tienes 3 semanas que no lo saludas. Porque tú das por sentado que tu hijo sabe que tú estás en la casa. Y además, yo le hice el desayuno. No. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Te veo triste, te veo alegre. ¿Qué pasó? El Señor quiere que se fortalezcan nuestras relaciones interpersonales. Porque estamos creando una dependencia peligrosa a través de la tecnología. Y esto es un plan para que aún estando dentro de la casa estemos separados, distanciados. Tenemos que usar las herramientas que Dios está poniendo a nuestra disposición. Siéntate a ver lo que están viendo tus hijos. Conversa de lo que ellos están pensando. Actualízate de qué está pasando en la mente de tu cónyuge. Habla, invierte tiempo, pon en práctica lo que has aprendido. Cumple las metas que el Señor te ha dado. Es mucho lo que Dios quiere lograr. Y quiero decirte algo importante para finalizar. Este mensaje es una respuesta de Dios para nuestro corazón. Dios te está diciendo que sí esta mañana, aunque tú no lo hayas entendido. Dios te dijo sí. Y tú dirás, ¿y cuándo Dios me dijo que sí? Dios te dijo que sí cuando te dijo que te acerque a tu esposa. Te dijo, te voy a responder, pero acércate a ella. Acércate a él. Dios te dijo que sí cuando te dijo, asume responsabilidad con lo que has aprendido, ponlo en práctica. Dios te dijo que sí cuando te dijo, esfuérzate y sé valiente, te voy a bendecir. Lo que pasa es que tú y yo estamos esperando que me llamen y digan, está resuelto. Dios te dijo, no, ponte en pie, que yo le doy semilla y pan al que tiene la necesidad. Pero viene la provisión de Dios cuando tú y yo estamos dispuestos para la siembra. Dios no te da la bendición cuando tú la estás esperando, sino cuando tú estás obrando, cuando tú estás activo y le dices, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Y te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos, porque esta es la administración del Señor para nuestro corazón. Si nuestro dinero desaparece mañana, si nuestra salud cambia, si nuestra relación se acaba, si nuestra empresa cierra, si los amigos nos abandonan, si muere la persona que amamos, con todo tenemos que confiar y alegrarnos en el Señor. Y está bien, nada de esto nos agrada. Y no podemos decir,
sencillamente amén. Dios no está esperando que tú le digas que sí hoy. Él te dijo que sí. Lo que Él está esperando es que tú le digas, estoy listo para cualquier cosa que tú tengas para mí, Señor. Y tú entonces vas a conocer lo mejor de Dios en tu vida. Pero hasta que tú en el corazón no estás listo para dejar el dinero irse, es porque tu confianza está en el dinero. Mientras tú no estás dispuesto a dejar ir la salud, es porque tú entiendes que tu vida depende de tu salud. Cuando tú no estás dispuesto a dejar ir la relación, la amistad. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.